Bien, continuamos entonces con el tema que estábamos viendo hoy y hemos visto las características introductorias de lo que es el ciclo cardíaco. Y bien, hoy vamos a analizar tanto la sístole como la diástole. Si ustedes pueden observar, tenemos este diagrama que ya lo tenemos allí, donde tenemos varios registros gráficos de la actividad del corazón. Tenemos el registro gráfico de los sonidos que produce el corazón durante su funcionamiento. Tenemos el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, esto lo hemos analizado ayer, lo hemos visto muy superficialmente, porque a partir de las próximas clases vamos a trabajar el electrocardiograma en detalle. Luego tenemos el registro gráfico de los volúmenes, de la cantidad de sangre que ingresa y sale del corazón en un ciclo cardíaco, y aquí las presiones que se generan, tanto en la presión en la aurícula como en el ventrículo durante el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a entonces comprender la sístole y la diástole. Pero como ustedes pueden observar, la sístole es este periodo que va desde la sístole empieza en esta línea que tenemos aquí y termina en esta línea que tenemos aquí. Entonces, la sístole no es una fase uniforme, sino va a tener tres fases diferentes, tres subperiodos. Uno es el periodo de contracción isovolumétrica, la contracción isovolúmica también se llama. Este periodo dura entre 0,03 y 0,06 segundos. Luego viene el periodo de eyección. Este periodo es largo, vamos a estudiar en detalle qué ocurre durante el periodo de eyección. ¿Qué quiere decir eyección? Es cuando la sangre se eyecta, se impulsa desde el ventrículo hacia la arteria, ya sea la aorta en el ventrículo izquierdo o la pulmonar en el derecho. Y termina la sístole con el periodo de relajación isovolumétrica, que también dura, al igual que el periodo de contracción isovolumétrica, entre 0,06 y 0,03 segundos, centésimas de segundo duran estos periodos, pero ocurren aspectos importantes durante estos fenómenos importantes. Después, la diástole, entonces, va a empezar aquí y va a terminar aquí, donde va a empezar la próxima sístole, ¿no? Entonces, también la diástole, como ustedes pueden ver, tiene tres subperiodos, ¿no? No es uniforme también la diástole. En la diástole vamos a encontrar que estos periodos ocupan tiempos similares. ¿Sí? No es como vean en la sístole, que el primer periodo es cortito y el último también, y el periodo de eyección es un periodo largo. Aquí el tiempo que ocupa cada uno de estos periodos es relativamente similar. Por eso a estos periodos se los conoce como tercios. ¿Sí? Son 3 tercios que tiene la diástole. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio, ¿no? Entonces, cada uno de estos tercios también tiene características en el volumen, en la presión, en el volumen, en el electrocardiograma y en los sonidos que tienen sus propias particularidades. Bien, entonces, por otro lado, aquí podemos ver que hayamos visto en el electrocardiograma, por ejemplo,
que se producen estas ondas, ¿no? Las ondas P, Q, R, S, T, que responden a la actividad eléctrica del corazón. Aquí también podemos observar tres ondas que corresponden a las presiones de la aurícula. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una diferencia entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Las presiones en la aurícula derecha son ligeramente más bajas que en la aurícula izquierda. Las presiones en la aurícula derecha van a fluctuar 0 y 4 o 6 máximo milímetros de mercurio. En la aurícula izquierda, 0 hasta 7, 5, 7 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. En general, podemos decir que la presión de la aurícula es una presión de 0 milímetros de mercurio, que va a ir aumentando, puede aumentar la presión en la aurícula, ¿no? Durante una buena parte del ciclo cardíaco, la presión en la aurícula va a ser 0 milímetros de mercurio. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que la sangre circula a favor de una gradiente de presión. Esta gradiente de presión hace que la sangre vaya de una presión mayor hasta una presión menor. Si observamos las presiones sanguíneas, ¿no?, vamos a observar que la presión máxima dentro del sistema cardiocirculatorio está en la aorta y que tiene 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y la presión más baja está en la aurícula derecha, que tiene 0 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bueno, es fácil entender entonces que esta presión en la aurícula derecha tiene que mantenerse baja, en 0. Puede subir en algunos momentos del ciclo cardíaco hasta 4 o 6 milímetros de mercurio, pero no puede ir más, porque si sube la presión en la aurícula derecha, ¿qué va a ocurrir? Va a haber menor gradiente de presión y eso no va a favorecer la circulación de la sangre. La presión en también a nivel del ventrículo tiene que mantenerse en 100 milímetros de mercurio y en la aorta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la sangre pueda circular, ir hacia la aurícula derecha, que está en 0. ¿Sí? Entonces, este es un principio básico de la circulación de la sangre. Entonces, recuerden bien estas presiones, porque ahorita las vamos a volver a analizar. Bien, entonces, aquí tenemos estas tres ondas, ¿no? La onda A, la onda C y la onda B, que son presiones que se producen en las aurículas. ¿Sí? En la aurícula derecha va a ser 0 hasta 6 milímetros de mercurio. Y en la aurícula izquierda de 0 hasta 7 milímetros de mercurio. Ahora, vean, aquí tenemos una primera onda, esta onda A, que se va a dar en el tercer tercio de la diáspora. Esta onda A representa la contracción de la aurícula. Aquí es donde la aurícula se contrae, ¿sí? Y pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? Es un dibujo de un esquema del corazón para entender mejor estas características de la presiones y volúmenes. Aquí vamos a parar un poco. ¿Sí? Esta es la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo perdón, la aurícula derecha, ¿no? Bueno, ¿ven? ¿Se ve? ¿El dibujo un poco? Un poquito. Bien, que se seque esa parte lo vamos a ver. Pero bien, ahora que, fíjense, para que la sangre fluya,
del ventrículo o de la aurícula del ventrículo tiene que abrirse la válvula auriculoventricular, ¿no? Entonces, aquí es necesario que esta presión, la presión de la aurícula, sea superior a la del ventrículo para que se pueda abrir esta válvula. Porque si la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, la válvula va a estar cerrada. Porque ¿qué es lo que evita la válvula? Un prolapso. El retrógrado. Lo único que permite la válvula es que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. La presión en la aurícula normalmente es de 0 milímetros de mercurio. Pero fíjense cómo la presión de 0 milímetros va a ir aumentando durante la diástole. En realidad, aquí, al inicio de la diástole, ya está un poco más de 0. Si trazamos una línea, fíjense, al inicio de la diástole ya está en cuánto, en más o menos 4 a 6 la presión, aquí está en 0, pero aquí ¿cuánto está? En 4 o 6 en la aurícula derecha y también 5 a 7 en la aurícula izquierda. En cambio, la presión del ventrículo está cercana a 0. ¿Cuál es la presión mayor aquí? ¿En el ventrículo o en la aurícula derecha? En la aurícula derecha, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 4 a 6 milímetros de mercurio y en el ventrículo vamos a tener 0. Entonces, al principio de la diástole, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasará? Se van a abrir las válvulas. Nadie las va a abrir, se van a abrir solas. ¿Por qué? Por la presión, por la diferencia de presión. Aquí hay más presión y aquí no hay nada de presión. Entonces las válvulas se van a abrir y va a pasar la sangre. ¿Cuánto va a pasar de sangre? En este primer tercio va a pasar el 80% de la sangre, desde la aurícula al ventrículo. 80% de la sangre va a pasar en ese primer tercio. En el segundo tercio no va a pasar nada. Va a caer un poco de sangre, nada más. En el tercer tercio es donde se contrae recién la aurícula y va a hacer que pase el 20% restante. 20% más 80, ¿cuánto va a ser? 100%. Entonces, esta ondita, la vamos a volver a hablar enseguida, es la onda de contracción. ¿Sí? Ahora fíjense aquí, o de la aurícula. Ahora aquí hay otra onda, la onda C. También, bueno, la presión cae otra vez en la aurícula a 0, pero otra vez vuelve a subir, ¿no? Esta es la gráfica de las presiones, recuerden. La presión de 0 a 120. La presión en la aurícula cae aquí y luego, después de la onda A, y va a volver a subir y va a marcar esta onda C. ¿A qué se debe esta onda C? A la presión que empieza a aumentar en el ventrículo. En este momento, cuando empieza la sístole, la presión en el ventrículo ya empieza a aumentar. ¿Sí? Ya la presión de 0 que teníamos empieza a aumentar hasta 80 milímetros de mercurio. Y esta presión que está generando una fuerza en contra de las paredes. ¿Y qué hace? Va a cerrar esta válvula que estaba abierta, la va a cerrar para que la sangre no vuelva a la aurícula. ¿Sí? Y al cerrar a esta válvula, lo que va a ocasionar es que la válvula protruya, porque la presión es tan grande, las válvulas son muy flexibles, de las válvulas auriculoventriculares. Esta válvula, las válvulas se quieren abrir hacia la aurícula por la enorme presión, pero no se van a abrir por la misma estructura de las válvulas, pero además porque estas válvulas están sujetas a las paredes de los ventrículos por los músculos papilares o músculos
cuerdas tendinosas. No es verdad que las van a sujetar y no se van a abrir hasta el ventrículo o hacia la aurícula porque la fuerza es enorme. Bien, entonces va a obstruirse y entonces va a generar una presión en la aurícula. Observamos esta pequeña presión. Y luego tenemos la onda B, que es una onda también de presión que se va a producir al final de la sístole y al principio, entre el final de la sístole y el principio de la diástole. ¿Y qué ocurre en este momento? Fíjense, aquí el ventrículo ya está vacío, ya no tiene sangre, no vacío, pero ya ha inyectado. ¿Y quién está llena? La aurícula. La aurícula, mientras tanto, ha estado, mientras el ventrículo se estaba contrayendo y inyectando la sangre hacia la arteria, la aurícula se estaba llenando de sangre. Y al terminar de llenarse de sangre, esa sangre, la sola presencia de la sangre aquí, ejerce una fuerza sobre las paredes y va a producir esta onda B. ¿Ya? Entonces, estas ondas que hay en la gráfica de presiones son las ondas que son las presiones de la aurícula. La onda A, la contracción de la aurícula en el último tercio de la diástole. La onda C, la onda que produce la contracción del ventrículo, protruyendo las válvulas, generando una presión hacia arriba, que se va a producir entre el periodo de relajación o de contracción isovolumétrica y el periodo de eyección en la sístole. Y finalmente, al final de la sístole, la onda B, que es la onda que se produce por el llenado de la aurícula. Esas son las tres ondas de la aurícula. Y ya hemos visto la relación del ciclo cardíaco, la función de las aurículas como bombas. Volverles a decir entonces que las aurículas funcionan como bombas de cebada. Durante la sístole ventricular, mientras el ventrículo está inyectando sangre, la aurícula se está llenando. ¿Ven? Está reuniendo la sangre que luego va a pasar al ventrículo. No fluye continuamente la sangre desde las venas hacia el ventrículo. Primero la sangre se llena, se reúne en la aurícula, por eso es una bomba de cebado, y luego cuando el ventrículo está vacío, recién se abren las válvulas y cae, así, digamos, masa la sangre hacia el ventrículo. ¿Sí? Por eso actúan como bombas de cebado. Y en esa primera apertura, en ese primer periodo de la diástole, cuando se abren las válvulas, como les decía hace un momento, va a caer el cuarto en 80%. Vean en ese momento que hay masa, gran cantidad de sangre. Pasa el segundo tercio de la diástole y va a caer un flujo muy pequeño, insignificante. Y en el tercer tercio, cuando se contrae la aurícula, recién va a pasar el 20% y se va a fumar todo. Esto es importante porque, vean, aunque el 20% es, digamos, significativo, ¿no? Nuestro corazón necesita, nuestro organismo necesita del 100% de la sangre que pase de la aurícula al ventrículo. Hay situaciones en las que, por ejemplo, no funciona el nódulo sinusal y ya no hay despolarización de la aurícula y entonces no va a haber contracción de la aurícula. Por eso nos vamos a morir. No va a pasar solamente el 20% de sangre, vamos a seguir viviendo, pero ya no vamos a tener la cantidad de sangre necesaria, como por ejemplo para subir a toda velocidad las gradas. Entonces tienen que subir al cuarto piso porque tienen examen, ahora no tienen ningún problema de subirnos, ¿verdad? Y tienen el suficiente flujo sanguíneo para cumplir con eso. Pero si solamente el 20% o el 80% pasa, ese 20% que va a ser lo importante ya nos va a hacer falta en ese momento.
¿no? Ya en el tercer piso ya vamos a estar con disnea, ya no vamos a poder, ¿no?, seguir al mismo ritmo. Entiendo, ya es necesario el 100%. Pero si no pasara el 20%, ese se queda en la auricular, porque hay situaciones que ocurren en las que el 20% se va a quedar, no funciona el nódulo sinusal, por ejemplo, no nos vamos a morir, pero vamos a ya empezar a tener un corazón insuficiente, que no va a ser capaz de cumplir con su función de voz. Bien, entonces esa es la característica. Ahora, las presiones en la aurícula derecha, ¿no? La A, que es la contracción auricular, la aurícula derecha va a llegar de 4 a 6 milímetros, en la izquierda 7, 5, 7, hasta 8 milímetros cuando hay una actividad intensa. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse y se protruyen las válvulas, y la onda B cuando la aurícula está llena de sangre, ¿no? Son las tres ondas de la la presión auricular. Bien, ahora veamos la función de los ventrículos como bombas. Ya acabamos de ver la función de la aurícula como bomba de cebada. La función de la aurícula es reunir la sangre y pasarla al ventrículo. Esa es la principal función de la aurícula. El ventrículo es el que tiene la responsabilidad de ¿qué? De reunir la sangre que está llegando de la aurícula y bombearla hacia la circulación, para que cada uno de esos glóbulos rojos que están aquí pasen a la circulación y lleven oxígeno a las células, para que cada nutriente que está en la sangre llegue hacia las células, para que las células mantengan sus funciones vitales, ¿verdad? Entonces es el ventrículo el que tiene la principal función. Ahora, veamos cómo ocurre el llenado del ventrículo. ¿Cuándo se va a llenar el ventrículo de sangre? Durante la diástole. Antes, tanto la aurícula como el ventrículo se dilatan y se contraen, ¿sí? Entonces, tanto la aurícula como el ventrículo tendrían una sístole y una diástole, ¿no es verdad? Un periodo de contracción y un periodo de relajación. Sin embargo, cuando nos referimos de hoy en adelante a sístole o a diástole, nos vamos a referir a la sístole y a la diástole del ventrículo, ¿sí?, que es la verdaderamente importante. Porque cuando hablemos de la diástole en el ventrículo, ya nos vamos a referir a la sístole del ventrículo, de la aurícula. Porque aquí, ¿en qué periodo estará la sístole de la aurícula? ¿Cuál Q? Aquí, en el último tercio. Fíjense, entonces la sístole de la aurícula es insignificante. Entonces no vale la pena complicarnos con sístole auricular, sístole ventricular por el momento. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos hablando de la diástole, nos estamos refiriendo a la relajación de la aurícula o del ventrículo, y sístole a la contracción del ventrículo, ¿ya? Entonces, ahora hablaremos de la diástole ventricular o de la diástole. Fíjense, la diástole tiene un primer tercio, un segundo tercio y un tercer tercio, ¿no? 3 periodos relativamente iguales en tiempo. ¿Qué ocurre en el primer tercio? Vamos a poder observar que en este momento estamos hablando de la diástole. ¿Qué está ocurriendo en el ventrículo mientras tanto? El ventrículo está contrayéndose, ¿no es verdad? Ahora,
¿Qué va a ocurrir durante estamos ahorita en la diástole, ¿sí? El ventrículo está relajado, ¿sí? Ya se ha contraído previamente, se ha contraído, ya no tiene sangre y la presión está en 0 milímetros de mercurio. Fíjense, entonces la gráfica de las presiones que nos muestra que la presión en el ventrículo está en 0, ¿sí? Y que el volumen en el ventrículo de sangre está en 50 mililitros de sangre, ¿sí? Ahora, en este momento, ¿qué va a ocurrir? Se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Al abrirse las válvulas auriculoventriculares, esta válvula que estaba cerrada se abre y ¿qué va a ocurrir? Se va a llenar. En primera tensión, fíjense, va a pasar una cantidad importante de sangre, el 80% de la sangre entonces va a pasar. ¿Por qué va a pasar ese 80%? Porque hay una diferencia, una gradiente de presión. ¿Cuánto es esta presión? Si estamos en el ventrículo izquierdo, hasta 7, 8 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión en el ventrículo? 0. 0. Entonces, aquí hay una diferencia de presión que está favoreciendo el paso de la sangre desde la aurícula al ventrículo. Y fíjense cómo la curva de los volúmenes, muestra que aumenta el volumen en el ventrículo. Un volumen que estaba en 50 mililitros va a aumentar hasta cerca de 100 mililitros, porque está pasando el 80% de la sangre que estaba en la aurícula. Ahora bien, en el segundo tercio hay muy poca cantidad de sangre que llega a pasar. En realidad fluye la sangre por las paredes, digamos, de la aurícula hacia el ventrículo. En el tercer tercio, ¿qué es lo que ocurre? Se contrae la aurícula y pasa el 20% restante. Y entonces, ¿cuánto de sangre vamos a tener? Sí. Alrededor de 120 mililitros de sangre en el ventrículo. ¿Cuánto de sangre ha pasado de la aurícula al ventrículo? 100%. ¿Cuánto de sangre habrá pasado? Cantidad de sangre en mililitros. 120, 130. No. ¿Cuánto ha pasado de la aurícula al ventrículo? ¿Cuánto? A ver, ¿con cuánto ha empezado el ventrículo? 50, no ha empezado en 0. Vean el volumen, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Si es 120 menos 50, 70. Entonces, ¿cuánto de sangre le pasa a la aurícula al ventrículo cada ciclo cardíaco? 70 ml, aproximadamente. ¿Ya? Bien. Ahora, al final de la diástole, vamos a tener entonces que las presiones en el ventrículo están en 0 milímetros de mercurio y la cantidad de sangre está en 120 mililitros. Este ventrículo está lleno de sangre y la presión en cambio está en 0 milímetros de mercurio. ¿Qué es esto? Este es el complejo QRS, ¿se acuerdan? Y si se acuerdan, ahí habíamos hablado de este complejo QRS, es cuando la carga eléctrica está procedente del nódulo sinusal, llega al ventrículo, pasa el haz penetrante o haz audículo. Pongo azules o verdes y rojos. Bueno, aquí se inicia
inicia la carga eléctrica, ¿verdad? Pues el potencial de acción va a pasar y luego se va a va a llegar al ventrículo. ¿Sí? ¿En qué momento llega al ventrículo? ¿No? En este punto. ¿Sí? Al final de la diástole. En este momento se despolariza el ventrículo, se carga eléctricamente. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a empezar a contraer. Y en ese instante empieza la sístole. ¿Ya? Tal vez para repasar el periodo de llenado rápido, también lo vamos a conocer a este primer tercio, porque fíjense, se llena rápidamente la aurícula, ¿no? También es otro nombre. Al primer tercio, periodo de llenado rápido. El segundo tercio o tercio medio, porque no pasa nada, ¿no es verdad? Y el tercer tercio, ¿cuál va a ser? El tercio de la contracción auricular, ¿no? Que va a pasar el 20% del espacio. En el primer tercio sí hay un llenado rápido, el último ya será el llenado ya complementado. Bien, ahora veremos qué ocurre durante la sístole. ¿Dónde están los estos? Bien, ¿qué ocurre durante la sístole? Entonces, el ventrículo se despolariza, está listo para contraerse y empieza el primer periodo de la sístole, que se llama el periodo de contracción isovolumétrica. Fíjense, se llama periodo de contracción isovolumétrica porque las fibras del músculo cardíaco empiezan a tensionarse, pero no se acortan todavía, entran en tensión. Y al entrar en tensión aumenta la presión, pero no hay acortamiento de la fibra. Y luego pueden ver ustedes, este periodo de 0,03 a 0,06 segundos es bien cortito, ¿no? ¿Y qué ocurre? Fíjense con la presión, esta línea roja, la presión del ventrículo aumenta hasta llegar a ¿cuánto? A 80. Al empezar la presión en el ventrículo, empieza la presión, vayámonos a la izquierda, ¿no? Aquí empieza la presión hasta llegar a 80. Pero ¿qué ocurre en el minuto, en el instante en que la presión empieza a subir a 1 o a 2? ¿Cuánto es la presión en la aurícula? En ese momento ya la aurícula está totalmente vacía, es 0. Entonces aquí hay una gradiente de presión. La sangre va a intentar volver hacia la aurícula. ¿Y qué va a pasar? Se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Fíjense, es ahí donde se cierran las válvulas, porque ya la sangre intentaría volver a la aurícula. Entonces se cierran las válvulas. La presión sube, pero la válvula aórtica que está aquí, está cerrada. Si esta está cerrada y la válvula aórtica está cerrada, esta es una cámara totalmente cerrada, donde la presión está subiendo y la sangre está siendo sometida a esa presión, pero la sangre no tiene por dónde salir. No tiene por dónde escapar, si quieren, está ahí, ¿no? Encerrada en el ventrículo. Entonces, se llama periodo de contracción isovolumétrica porque además de este aumento de la tensión, la sangre no se modifica en el volumen. Fíjense, el volumen durante este periodo no ha cambiado. Siguen los 120 ml, por eso es isovolumétrico. No hay cambios en el volumen en este pequeño periodo. Y se entiende por qué, porque las dos posibilidades de salir de la sangre están cerradas. La válvula auriculoventricular que normalmente se cierra
y la válvula aórtica que también se mantiene cerrada. ¿Y por qué esta válvula se mantiene cerrada durante este periodo de contracción isovolumétrica? Porque la presión en la aorta durante la diástole es de 80 milímetros de mercurio. Si aquí hay una presión de 80 milímetros de mercurio y aquí hay una presión de 2 milímetros de mercurio, no lo va a abrir, ¿no es verdad? Si hay una presión de 10 milímetros de mercurio, si está por aquí, tampoco la va a abrir. Si hay una de 40 milímetros de mercurio, no la va a abrir. 70 milímetros de mercurio, no la va a abrir. Entonces, ¿hasta qué punto tiene que aumentar la presión? Entonces, hasta llegar a 80 milímetros de mercurio. Llegar a la misma presión que tiene la aorta. Entonces sí, va a pasar a 81 milímetros de mercurio y ¿qué va a suceder? Aquí dentro del ventrículo hay más presión que en la aorta y se va a abrir la válvula aórtica. Y fíjense, en ese momento empieza el periodo de eyección. Porque la presión va a pasar entonces de los 80 milímetros de mercurio, la va a abrir a la válvula aórtica y la presión va a aumentar más todavía y la sangre va a salir eyectada hacia la aorta. Entonces sí, la sangre ya va a empezar a fluir libremente hacia la aorta. Y cuanto más aumenta la presión, cuanto más va aumentando la presión, de 81 a 88, a 100, a 120 milímetros de mercurio, va a salir mayor cantidad de sangre. ¿Y hasta qué punto? Hasta llegar a los 120 milímetros de mercurio. Fíjense, es la máxima presión que va a alcanzar el ventrículo, 120 milímetros de mercurio. Y si ustedes observan, esta presión de 120 milímetros de mercurio, aquí el punto máximo, prácticamente se ha producido en un primer tercio del periodo de eyección. A este periodo lo vamos a llamar el periodo de eyección rápida, digamos, ¿no? Porque va a salir la mayor cantidad de sangre. Fíjense, si bajamos aquí abajo a la gráfica de los volúmenes, fíjense cómo empieza a caer el volumen. Teníamos 120 mililitros en el corazón, pero después de que ha pasado el periodo de contracción isovolumétrica, después de que se ha abierto la válvula aórtica, empieza a pasar la sangre a la aorta y fíjense cómo cae el volumen. Y el volumen va a caer en gran cantidad en este primer tercio. ¿Sí? Luego, la presión en el ventrículo va a empezar a bajar, porque además ya no va a haber mucha sangre. Prácticamente el 70% de la sangre ya ha pasado del ventrículo a la aorta. Entonces la presión va a empezar a caer, hasta llegar a ¿cuánto? A 80 milímetros de mercurio. Nuevamente va a llegar a 80 milímetros de mercurio. Hasta eso ya va a bombear el 100% de la sangre, ya va a pasar el 100% que recibió, ¿sí? Se va a quedar prácticamente, por decir, es solo un decir, sin sangre ya el ventrículo, no es verdad, ya va a pasar todo lo que tenía que pasar. ¿Y cuánto es la presión en la arteria aorta durante la diástole? 80 milímetros de mercurio. Entonces, si empieza a caer la presión, fíjense, si la presión empieza a cae, y llegamos a 80 y 80 ya están igualadas, ¿no? Y luego estamos en 79, ¿qué va a ocurrir? Se hace raro. La presión en la aorta va a ser mayor que en el ventrículo. ¿Y qué va a hacer la sangre? Ya no va a estar yendo hacia allá, ¿no? Sino va a intentar volver, porque la presión aquí es menos. ¿Y qué va a suceder? Se va a cerrar
la válvula auriculoventricular. Así. Y hasta ahí termina el periodo de inyección. Y vamos a terminar, observar en la gráfica del volumen que ya ha pasado toda la sangre que tenía que pasar del ventrículo a la aorta. ¿Con cuánto de sangre empezamos? 50. Con 50. ¿Y con cuánto de sangre nos quedamos? 5. Con 50. ¿Ya? Bien, ahora termina entonces la sístole con el periodo de relajación isovolumétrica. Este periodo cortito que ven ustedes aquí, desde que se cierra la válvula aórtica hasta que se vuelva a abrir la válvula auriculoventricular, es un periodo corto en el que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo más importante? Cae la presión del ventrículo. ¿Hasta cuándo? Hasta 0. ¿Sí? Y ya no hay cambios en el volumen. Ya no pasa, no entra ni sale sangre en el ventrículo. ¿Por qué no entra ni sale? Porque ¿cuánto es la presión? Ya la aurícula está llena. ¿Cuánto es la presión en la aurícula? Ya está llena, por decir en este momento. ¿Cuánto va a ser? 7 milímetros aquí y 6 aquí de mercurio, ¿no es verdad? En la derecha de 4 a 6 y de aquí de 5 a 7 podríamos tener. ¿Sí? Entonces, mientras no llegue, el ventrículo no tenga una presión menor a esta, las válvulas van a estar cerradas porque la presión va a ser mayor en el ventrículo. Como el ventrículo, fíjense, cae tan rápidamente, en 0,03 segundos, baja la presión hasta 0, entonces en ese mismo instante en el que la presión está ya en 4, en 3, en 2, se van a abrir las válvulas auriculoventriculares nuevamente para empezar el próximo ciclo. Va a empezarse a llenar nuevamente el ventrículo porque ya se va a abrir la válvula auriculoventricular, va a pasar el 80% de la sangre en el primer tercio de la diástole, ¿no es verdad? Después otro poco en el segundo y finalmente en el tercer tercio, el 20% restante y otra vez la sístole y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Han visto cómo van cambiando las presiones y van cambiando los volúmenes durante el ciclo cardíaco? El periodo de eyección, entonces, ¿no? Ya hemos visto el periodo de relajación isovolumétrica. Ahora, ¿recuerdan con cuánto de sangre ha empezado la sístole? La sístole, ¿con cuánto de sangre? 120. Fíjense, esa cantidad de sangre, ese volumen, 120 mililitros de sangre, es el volumen telediastólico. ¿Por qué se llama telediastólico? Porque es el volumen que se reúne durante la diástole. ¿Sí? Es el volumen telediastólico y que va a estar al final de la diástole. ¿Sí? Al final de la diástole, ¿cuánto tiene entonces antes de empezar la sístole? ¿Cuánto? 120 mililitros. Luego tenemos el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que va a eyectar el corazón en cada sístole. Por eso se llama volumen sistólico. Fíjense, ¿cuánto va a eyectar el corazón? 70 ml. Y finalmente tenemos el volumen telesistólico, que es el volumen que queda en el corazón al final de la sístole. ¿Cuánto? 50. 50 ml, ¿no? Entonces, si tenemos el volumen telediastólico primero de 120 y el volumen telesistólico de 50, ¿cuánto va a eyectar?
70. 70. A esto lo vamos a conocer como volumen sistólico. Y acuérdense, hace un momento, con la primera resta que hemos hecho, veíamos cuánto le ha pasado la aurícula al ventrículo. 70. Entonces, un principio que hay en el funcionamiento del corazón es que la cantidad de sangre que la aurícula le pasa al ventrículo, el ventrículo lo va a inyectar hacia la circulación. Digamos, en una situación normal de reposo, como están ustedes en este momento, sentados en una actividad física importante, ¿no es verdad? ¿Cuánto estarán bombeando hacia la circulación? 70 ml. ¿Sí? ¿Cuánto están recibiendo de la aurícula, el ventrículo? ¿Cuánto está recibiendo? 70 ml. ¿No? Le llega lo que le llega al ventrículo, el ventrículo es capaz de inyectar hacia la circulación. Ahora, si ustedes se levantan, salen corriendo porque tienen otra clase, desesperados, a ver a su ayudante, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a necesitar aumentar el volumen sistólico. Vamos a necesitar bombear mayor cantidad de sangre. ¿Y qué va a aumentar entonces? ¿Qué tendrá que aumentar? ¿Ah? No, los volúmenes. Para que aumente el volumen sistólico, ¿cuál volumen tendrá que aumentar? Telesistólico. El volumen diastólico. Tendrá que llegar de la aurícula mayor cantidad de sangre al ventrículo para que el ventrículo pueda bombear la sangre. Fíjense, si voy a correr, subir las gradas, voy a necesitar 100 mililitros de volumen sistólico, ¿sí? Tiene que aumentar la cantidad de sangre para que mis células reciban más oxígeno. Entonces, este volumen, ¿cuánto ha aumentado? 30, ¿no? El volumen sistólico. Entonces, el volumen diastólico tendrá que ser ¿cuánto? 150. 150, ¿no? Por una parte. Pero también, ¿qué puede ocurrir con el volumen telesistólico en esta circunstancia? ¿Aumentará o disminuirá? Disminuirá. ¿No? ¿O se mantendrá en 50? ¿Por qué? Si necesita más, no va a soltar. ¿Ah? Se mantendría, aumentaría, alguien dice disminuiría, o está ahí. ¿Se mantendría? No, disminuiría. ¿Por qué? Si Porque necesitamos. cuando entramos en una actividad física, vean, y nuestro organismo requiere mayor cantidad de sangre, el corazón es capaz de contraerse con más fuerza. Va a haber una estimulación del simpático. ¿Y el simpático qué produce? Aumento de fuerza de contracción. Entonces el corazón se va a contraer con más fuerza. Y este volumen telesistólico puede disminuir. En realidad, ¿para qué tenemos este volumen telesistólico? Es para que se quede un poco de sangre allí, porque el corazón es incapaz de bombear y solo puede bombear los 70, no. De repuesto. Este volumen telesistólico es un volumen de reserva, que el corazón echa mano cuando necesita bombear más sangre hacia la circulación. Recuerden esto, porque más allá vamos a ir viendo, cuando hablemos del gasto cardíaco en particular, vamos a ver cómo estos volúmenes van a modificarse y van a contribuir a aumentar o disminuir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que mandamos a la circulación. ¿Ya? Entonces, no se olviden de estos volúmenes, volumen telesistólico, telediastólico, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la función de las válvulas? Las válvulas tienen
la misión de detener el flujo retrógrado. Algunos dicen permiten el paso de la sangre, ¿no? Pero en realidad la sangre no necesita de las válvulas para pasar. Podrían no haber válvulas y solamente su función sería hacer pasar la sangre, abrirse para que pase la sangre. Mejor que no hayan, pues ¿verdad? Si va a pasar la sangre. No, aquí la función de las válvulas es cerrarse para evitar que vuelva la sangre hacia atrás, este flujo retrógrado. Y es probable, vean, y en situaciones patológicas se van a dar estos flujos retrógrados. Fíjense, cuando empieza la sístole, ¿cuánto es la presión en la aurícula? 0. Y en la sístole y en el ventrículo, aquí puede llegar hasta 25 milímetros en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo hasta 120 milímetros. Entonces esa presión fácilmente podría volver la sangre no solamente hasta la aurícula, sino hasta las venas, ¿no? Y en vez de que la sangre circule en sentido anterógrado, empezaría a circular en sentido retrógrado. Más fácil sería volver hacia atrás la sangre que abrir la válvula auriculoventricular, porque para abrir la válvula auriculoventricular, ¿cuánto necesita de presión? Perdón, para abrir la válvula aórtica, la aórtica. 80. Y para abrir a la pulmonar necesita por lo menos 8. ¿Sí? Milímetros de mercurio de presión. Entonces, la sangre volvería atrás. Entonces, la función de estas válvulas es evitar que vuelva la sangre hacia atrás, de las dos auriculoventriculares. Y de las sigmoideas también, porque vean, cuando termina la sístole, ¿a cuánto cae la presión en el ventrículo? A 0. ¿Y cuánto está aquí? 80. Entonces la sangre intentaría volver. Le sería más fácil volver a la sangre hacia el ventrículo que continuar hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces ahí es donde se cierran las válvulas. Bien, ahora, en su funcionamiento, las válvulas producen tonos audibles, ruidos, ¿no? Tenemos el primer y el segundo tono, que podemos oír, son el oído contra el tórax del paciente, ¿no? El pecho, en la espalda, podemos oír que el corazón suena, ¿no? Esos sonidos, ¿a qué crees que se deben? Al cierre y apertura. Se abren las válvulas, se cierran y se abren, dice. A la contracción del ventrículo, contrae, pum, y se relaja, ta, ¿sí? O al revés. ¿Cuál será? ¿No es el cierre de la válvula? Choque de la... ¿Y por qué choca la sangre con los válvulas? Sí, choque. ¿Qué más? Eso nomás, apertura y cierre de la válvula. Apertura y cierre de las válvulas. Bueno, aquí estos ruidos se producen cuando se cierran las válvulas. ¿Sí? Y no está claro todavía el por qué, digamos, vamos a escuchar el ruido que escuchamos, el sonido que escuchamos, el tono que escuchamos. Porque fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, la mitral, ¿no? Las válvulas se van a cerrar, pero al golpear, digamos, la sangre contra la válvula, al cerrarla, y que las válvulas entre sí, los bordes de las válvulas también chocan entre sí al cerrarse, suenen tan fuerte, no es muy lógico, digamos, ¿no? La explicación que se da, y vamos a volver a hablar de este tema en las clases próximas, es que lo que ocurre es que hay una vibración, este choque de las válvulas y la sangre contra las válvulas produce una vibración. En el caso del primer tono, por
cuando se cierran las dos válvulas auriculoventriculares, esa vibración se proyecta a través de las cuerdas terminosas hacia las paredes de los ventrículos. Y luego los ventrículos vibran contra el tórax. ¿Sí? Y recuerden, en el tórax están los pulmones. Y el tórax se convierte entonces en una caja de resonancia, como un tambor. Ustedes golpean un cuero, ahí, el cuero, ¿cómo va a sonar? Toc, ¿no? Pero pónganlo el tambor, el cuero en su caja, en el tambor, ¿no? Y golpeen y va a sonar, ¿no? Fuerte. ¿Por qué? Porque tiene la caja de resonancia. Entonces, y aquí yo tengo el cuero solamente, esa tela que tiene el tambor, ¿sí? Y golpeo, no va a haber un ruido muy fuerte, pero si esto lo pongo en su tambor, en esa caja de resonancia, ese cilindro, y golpeo, el ruido es potente, ¿no? Eso es lo que se explica, vean que al vibrar las paredes del corazón, hacen vibrar también a las estructuras del tórax y también el tórax, con el aire que hay en los pulmones, se convierte en una caja de resonancia. Y por eso este primer tono se proyecta hacia dónde? Hacia la punta del corazón, ¿sí? Hacia abajo. En cambio, en el caso de las válvulas auriculoventriculares que no tienen, perdón, en el caso de las válvulas sigmoideas que no tienen músculos papilares, que no tienen cuerdas tendinosas, la aórtica y la mitral no tienen, ¿qué es lo que tienen? Tienen un anillo fibroso, muy resistente, muy grande, y las propias válvulas son mucho más gruesas, porque esta presión a la que tienen que resistir, estos 80 milímetros, es una presión grande que se produce en un breve lapso de tiempo, ¿sí? Entonces golpea con gran fuerza la sangre sobre las válvulas y la cierra. ¿Y sobre qué se proyecta esta presión? Sobre el anillo fibroso. Y el anillo fibroso va a proyectar esa vibración sobre la arteria, ¿sí? Sobre la arteria. Que la arteria vibra y hace también que vibren otras estructuras y la caja de resonancia va a producir el ruido. Por eso es que, vean, tenemos dos tipos de tonos, ruidos cardíacos o sonidos cardíacos, ¿no? El primer tono y el segundo tono, que son muy diferentes y que se escuchan en lugares diferentes, con mayor intensidad en unos que en otros, y que podemos escuchar a la válvula aórtica, a la válvula pulmonar, a la válvula mitral, a la válvula cuspide, ¿sí? Con un fonendoscopio. Ahora no vamos a hablar de esos detalles porque vamos a tener una clase solo para hablar de los tonos cardíacos, dónde se los ausculta, cómo se los ausculta, cómo, cuánto duran, qué vibración tiene, cuántos decibeles produce cada tono, etcétera. Esto es una clase. Solamente ahora estamos viendo esta característica. Ahora, si volvemos al diagrama de Wilhelm, aquí, ¿dónde están? Fíjense la gráfica de los sonidos, aquí abajo, el fonocardiograma, ¿no? Y fíjense, este es el primer tono que se produce al principio de la sístole. ¿Y por qué se produce este primer tono? ¿Qué ocurre en el principio de la sístole? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, en el principio de la sístole lo vamos a tener al primer tono, coincidente con el cierre de la válvula auriculoventricular. En cambio, el segundo tono es un tono que se produce al final de la sístole, cuando está empezando la diástole, cuando se cierran las válvulas, perdón, ¿dónde estamos? Ahí arriba. Aquí. Cuando se cierran
las válvulas sigmoideas, ¿no? La aorta de la pulmonar. Entonces, este tono está vinculado al cierre de las válvulas sigmoideas y este tono está vinculado al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Bien, entonces esas serían las características que tenemos del ciclo cardíaco. Bien, rapidito entonces. Ya les digo que quien conoce y lo tiene en su cabeza bien identificado a este ciclo, o sea, es una estrategia metodológica de aprendizaje, ¿no? Vean, a este diagrama no se va a olvidar nunca de todas las características del ciclo cardíaco. Traten ustedes de estudiar este diagrama y conocerlo. Recuerden, tenemos entonces aquí, este diagrama nos está mostrando una gráfica en coordenadas cartesianas. Este es el eje de las Y, este es el eje de las X. El eje de las X nos muestra el tiempo. ¿Y el tiempo traducido en qué? En periodos del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Si ustedes ven la sístole y la diástole, ¿cuál dura más? Diástole. La diástole. Ya podemos ver cómo la diástole dura más que la sístole. El llenado del ventrículo dura más que el vaciado del ventrículo en realidad. ¿Sí? La sístole es aproximadamente un tercio de todo el ciclo cardíaco y la diástole aproximadamente 2/3 de todo el ciclo. El 60% es la diástole y el 40% de todo el ciclo cardíaco es la sístole. ¿Ya? Es relaciones, digamos, numéricas que podríamos hacer sobre la sístole y la diástole. Entonces, más duración tiene la sístole que la diástole. También podemos ver que la sístole se divide en 3 periodos, ¿no? Y podemos ver que el primer y el tercer periodo son cortitos en tiempo. En cambio, en la eyección, el segundo periodo, ¿no?, es más largo. La diástole, en cambio, que también se divide en 3 periodos, podemos ver que cada uno de los periodos es relativamente similar en tiempo, en la duración. Esto es el tiempo, esto es la duración. Entonces, por eso es que se los ha nombrado como tercios, porque un entero, ¿cuántos tercios tiene? ¿Cuántos tercios tendrá un entero? 3, pues verdad, entonces 1, 2, 3. ¿Está claro? Vean, entonces, para que ustedes han asistido a esta clase puedan un poco razonar sobre el diagrama de origen, que ya no lo vamos a hacer más. Adelante. Bien, en el eje de las 10 vamos a encontrar las presiones, los volúmenes. Aquí no está escrito en este electrocardiograma, pero cuando veamos el electrocardiograma, en el eje de las 10 del electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Los milivoltios. Aquí está entonces el voltaje que tienen cada una de estas ondas, porque esta es una actividad eléctrica que estamos registrando. Entonces, estos son milivoltios. Y aquí tampoco está escrito, pero ¿qué tenemos aquí? Los ciclos por segundo, es decir, es una medida de sonido, porque estos son sonidos. ¿Cuál será un sonido que tenga más ciclos por segundo, o sea, mayor cantidad de decibeles? ¿El primero o el segundo tono? El primero, ¿no es verdad? ¿Cuál durará más, el primero o el segundo? El primero, por eso el primero lo podríamos decir que suena como tum, y el segundo
ta. Fíjense, tú más largo, ¿no? Y el otro, ta, seco, corto. Fíjense, ¿no? Entonces, hay esas características. Ahora, también podemos ver cómo van cambiando las presiones a lo largo del ciclo cardíaco, ¿no? Fíjense cómo la presión en el ventrículo va cambiando en la sístole. En el primer tercio aumenta la presión. Este es el periodo de contracción isovolumétrica. Aquí ha llegado ya el potencial de acción. Ya está despolarizado el ventrículo y empiezan a contraerse, pero no se acortan, porque además las dos válvulas están cerradas, están en una cámara totalmente cerrada del ventrículo. Llega hasta 80 milímetros de mercurio, esa presión en el interior del ventrículo abre la válvula aórtica y sale expulsada la sangre hacia la aorta. ¿Hasta cuánto va a subir la presión? 120. Hasta 120. Y fíjense, en el primer tercio del periodo de eyección ya hemos expulsado hacia la aorta el 70% de la sangre que estaba en el ventrículo. Luego va cayendo la presión y también menos sangre ya va siendo expulsada hacia el ventrículo, ¿no? Este es un periodo ya de llenado más lento en los 2/3 del periodo de eyección. Luego viene el periodo de relajación isovolumétrica. Aquí ya se cerró la válvula aórtica porque ya se han igualado las dos presiones, 80 con 80, y además ha empezado a caer más todavía la presión del ventrículo. Se cierra la válvula y cae la presión del ventrículo hasta 0. Y fíjense, durante toda la sístole, o la diástole, perdón, la presión en el ventrículo, ¿en cuánto va a ser? 0. Excepto este aumento cuando la aurícula se contrae. Claro, al contraerse la aurícula pasa la sangre y hace que el ventrículo un poquito se extiende en sus paredes, ¿verdad? Y va a aumentar mínimamente la presión, pero otra vez va a volver inmediatamente a 0. Para volver a subir, ¿gracias a qué? A la despolarización. Hasta llegado ya a la hora de despolarización al ventrículo y el ventrículo está listo para contraerse. Los volúmenes, ¿no? Vean, en el caso del, ¿con cuánto de volumen empieza en la sístole el ventrículo? Con 120. 120. A ese volumen, ¿cómo lo vamos a llamar? Volumen telediastólico, ¿no? Cuando está lleno el ventrículo. Va a eyectar durante todo el periodo de eyección. ¿Con cuánto se va a quedar? Con 50. A este volumen, ¿qué le vamos a llamar? Telesistólico. Y la cantidad de sangre, el volumen de sangre que ha eyectado, ¿cuánto es? 70. A ese volumen, ¿cómo lo vamos a llamar? Sistólico. ¿Volumen sistólico? Volumen sistólico. Ahora, una cosa interesante, además van a aprender y también lo van a utilizar mucho, es que si 120 es el 100% de la cantidad de sangre que hay en el corazón al inicio de la sístole o al final de la diástole, si quieren, ¿cuánto será? ¿A cuánto corresponderá? 120, perdón, es en mililitros, ¿no? Esto es igual al 100% de toda la sangre, ¿sí? Entonces, si se inyecta 70 mililitros, ¿qué porcentaje será lo que hemos inyectado? 60%. Con una regla de 3, ¿cuánto va a salir? Aproximadamente 60%. 60%. A ese 60% se conoce como fracción de eyección, ¿verdad? Entonces el volumen sistólico y la fracción de eyección son lo mismo, porque el volumen sistólico es 70 ml de 120 y la fracción de eyección es el 60% del 100%. ¿Está claro? ¿Sí? Bien.
Algo que tenemos además que observar aquí es la presión en la aorta, ¿ya? Fíjense, la aorta es la arteria más grande, es la que recibe la sangre desde el ventrículo. Entonces, la arteria va a variar también sus presiones durante los dos periodos del ciclo cardíaco. Cuando durante la diástole, diríamos que la presión en la aorta es de 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? 80 milímetros de mercurio. Pero durante la sístole, cuando se abre la válvula auriculoventricular, cuando la presión en el ventrículo supera a estos 80 milímetros de mercurio, vean, la sangre que pasa del ventrículo a la aorta transfiere la presión del ventrículo. Y hemos visto que la presión del ventrículo, ¿hasta cuánto aumenta? 120. Hasta 120. Entonces, esa presión también es transferida a la aorta. Y entonces, vean, aquí va a llegar también hasta 120. ¿Cómo lo podemos observar en esta gráfica grande, con esta línea punteada? Esta línea punteada corresponde entonces a la presión en la aorta durante la diástole de 80 a 80, ¿no? Y durante la sístole, cuando se abre la válvula aórtica y sale la sangre inyectada y se transfiere la presión, también fíjense cómo la presión, la línea punteada va a aumentar y va a caer también junto con la presión del ventrículo hasta 80. Una cosa interesante es, observan esta variación de la onda, ¿sí? Esto se conoce como incisura aórtica. ¿A qué se debe la incisura aórtica? A que la presión baja, ¿sí?, junto con la del ventrículo. Del ventrículo baja hasta 0, pero la presión en la aorta se va a quedar en 80, ¿no es verdad? Bien, llega a 80 y la sangre que está refluyendo, intenta refluir, choca contra la pared, contra las válvulas. Y al chocar la sangre, esta sangre que está refluyendo, y hay menos presión en el ventrículo y más en la aorta, entonces choca contra la válvula, choca y rebota, ¿sí?, como si rebotara, y entonces va a hacer que se eleve momentáneamente la presión en la aorta. Esta incisura o escotadura aórtica se va a reflejar en cada uno de los pulsos, de cada ciclo, incluso en la presión de las arterias medianas. La presión de las arterias medianas se puede ver todavía la incisura. Ahora, ustedes han oído hablar de la presión arterial, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la presión arterial normal? 120. 120/80. Entonces, ¿de dónde es esa presión? La presión sistólica, no es aquí, presión sistólica 120. Durante la sístole, ¿cuánto había sido la presión en la aorta? 120. 120. Es esta presión la que estamos midiendo, cuando estamos midiendo en el brazo, ¿sí? Y la presión diastólica, ¿cuánto es? 80. Es esta presión la que estamos midiendo cuando estamos midiendo la presión. Ahora, no la medimos en la aorta, evidentemente, sino en la humeral, pero las grandes arterias transfieren todavía la presión a la humeral, a la femoral. Ahí podemos encontrar la misma presión, una pequeña variación que no es significativa en realidad en la humeral o en la femoral. Como la humeral es fácil de acceder,
¿ya? Entonces, la presión que estamos tomando en numeral es la misma presión que estaría en la aorta, ¿no? Y que es esta presión. De ahí sale, ¿no?, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica se produce cuando durante la sístole y la presión diastólica durante la diástole. Esta presión se transfiere hacia los vasos. Y vamos a ver, cuando hablemos de presión, cómo esta presión va a ir cayendo después. ¿Sí? En las arterias medianas ya va a caer más, todavía ya no va a ser 120-80, ya será 90-60. En los capilares, en las arteriolas va a ser 35 milímetros de mercurio, ya la media. En los capilares va a ser alrededor de 17 milímetros de mercurio. En las venas 10 milímetros de mercurio. En las grandes venas, como las cavas, 0 milímetros de mercurio. Y en la aurícula derecha, 0 milímetros de mercurio. Entonces, lo que les decía al principio, recuerdan, la sangre circula de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, la sangre circula de la aorta, que tiene las presiones más altas, hacia las cavas y la aurícula derecha, que tiene las presiones más bajas, ¿no? Bien. A ver. ¿Qué más nos queda? Ya hemos hablado de todo esto. Ya hemos visto la curva de presión aorta. Una cosa, que la curva de presión también va a ser similar en la pulmonar, pero la pulmonar tiene representa un sexto de presión de la aorta. En realidad, ¿cuánto es la presión sistólica en la pulmonar? 25 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica, 8 milímetros de mercurio. ¿Por qué la pulmonar? Porque la pulmonar tiene menos presiones que la aórtica, ¿no? El territorio de la arteria pulmonar es pequeño, ¿verdad? ¿Qué hace? La misma arteria pulmonar es corta, ¿no? Sale y se divide en las dos pulmonares, derecha e izquierda, para ir al pulmón derecho, al pulmón izquierdo, y hacer el intercambio de sangre y volver inmediatamente al corazón. Entonces, el territorio es muy pequeño, entonces no necesita de presiones muy grandes para circular la sangre. Bien, entonces hemos hablado de los tonos cardíacos. Ahora, vean, el corazón es capaz de generar un trabajo. Este trabajo que genera el corazón durante el ciclo cardíaco es evidente que se refleja más que nada durante la sístole, ¿no? Que es donde el corazón realmente tiene que generar una fuerza enorme para generar esas presiones. El ventrículo izquierdo, para generar la presión alta que genera, necesita un trabajo muy grande. También el ventrículo derecho, desde luego, aunque no es tan la potencia del ventrículo derecho. Ese era, digamos, desde el punto de vista ya de la física, el trabajo sistólico, ¿no? Va a ser trabajo sistólico la cantidad de energías que el corazón convierte en trabajo durante cada latido mientras bombea sangre hacia las arterias. Ese es el trabajo sistólico, la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo. Y el trabajo minuto va a ser la cantidad de sangre total que se convierte en trabajo durante un minuto, y va a ser igual al trabajo sistólico por la frecuencia cardíaca. Porque en un minuto vamos a medir cuántos latidos del corazón, cuántas sístoles hay. Por eso es la frecuencia cardíaca. Ahora, el trabajo, y con esto acabamos, mañana vamos a continuar, no, el lunes, miércoles,
con otros temas todavía de este tema. Este tema es muy importante si quieren entender el corazón, si no, les va a costar muchísimo. De hecho, entender ya los procesos de descolarización y todo eso es más difícil. Atiendan, aquí acabado. Este trabajo, que una buena parte de la energía que utiliza el corazón lo va a convertir en trabajo. Otra parte de la energía va a convertirla en calor, ¿no es verdad? Bien, pero esa energía de calor no nos sirve para el trabajo que hace el corazón. Esa energía, ATPs, nutrientes que se convierten en ATPs o nutrientes, ya sea glucosa o ácidos grasos que se convierten en ATPs, una buena parte va a ser trabajo y otra parte va a ser calor. ¿Sí? Dentro del trabajo, el trabajo puede convertirse en dos, formas en las que, o el corazón puede utilizar en dos formas ese trabajo. Una, que va a generar un trabajo relacionado con el volumen y la presión o trabajo externo. Esta va a ser la proporción del trabajo que se va a utilizar para mover la sangre desde las venas que están de baja presión hasta las arterias que están con alta presión. ¿Sí? Entonces el corazón tiene que atraer la sangre que está en las venas hacia el corazón y luego moverlo hacia las arterias. Ese trabajo es el que va a generar esta presión de 100 milímetros de mercurio. Porque si no se genera una presión alta, no hay circulación de la sangre. ¿Sí? Porque la sangre va a circular de un lugar de alta presión a uno de menor presión. Igual que la difusión, se recuerda, ¿no es verdad? Mayor concentración a menor concentración, la sangre va a ir de mayor presión a menor presión. Si no, hagan ustedes una manguera, ¿sí? Y pónganle agua y en uno de los extremos aprieten, hagan presión en el extremo, en un extremo. ¿Por dónde va a salir la sangre? O el agua, por el otro extremo, ¿no es verdad? Al lugar de menor presión. Entonces, fíjense, la mayor cantidad de la energía que es convertida en trabajo se la va a utilizar en generar esa presión. Y una pequeña parte se va a convertir en energía cinética para el flujo. ¿Qué quiere decir la energía cinética? Esta energía que se va a convertir en movimiento, ¿no? Movimiento. Entonces, ustedes han agarrado alguna vez un globo y han apretado el globo con agua y han apretado y ha salido el agua, ¿no? Digamos, conectada, impulsada hasta, no sé, dependiendo de la fuerza que han hecho, de ahí 10 centímetros, 20 centímetros, 1 metro. ¿Sí? Si el corazón y si la sangre solo funcionara con esa energía cinética que se produce con la contracción del ventrículo, la sangre saldría cuanto más hasta, digamos, fines de la arteria aorta y ahí se detendría. Hasta ahí llegaría gracias a ese impulso de energía cinética. Y no avanzaría más. ¿Sí? Pero como el corazón genera presión, hace que dentro de las arterias se transfiera esa presión desde el ventrículo. Esta presión hace que la sangre vaya desde 100 milímetros de mercurio hasta 0 milímetros de mercurio, de toda la vuelta nuestro organismo.
trabajo cardíaco está concentrado en generar esa presión, más que nada. Bien, aquí podemos observar la gráfica esta. Después vamos a volver a analizar esta gráfica. Pero esta gráfica, esta que está aquí, la pequeñita, ¿sí? Después la vamos a analizar. Pero el área de esta gráfica nos muestra el trabajo del corazón. Este es el área del trabajo del corazón durante el corazón en reposo. Si empiezan a correr, a hacer una actividad física, esta área tiene que crecer, porque va a aumentar el trabajo del corazón, para poder bombear más sangre, para poder impulsar mayor cantidad de sangre hacia la circulación. Bien, aquí quedamos.